Escuché a mi esposa susurrarle a mi hermano, menos mal que tiene tus ojos, en el cumpleaños de mi hijo. La prueba de ADN destapó una conspiración familiar de 10 años que me dejó helado. El sobre con los resultados de la prueba de paternidad no pesaba nada, apenas unos gramos de papel y tinta, pero en mis manos se sentía como si estuviera sosteniendo una granada sin el seguro. Estaba sentado en mi coche, aparcado a 2 calles de mi propia casa, viendo cómo las luces del salón se encendían. Podía imaginar la escena ahí dentro, mi esposa, Sarah, sirviendo el vino, mis padres, riendo en el sofá, y mi hermano mayor, David, jugando en el suelo con el niño que yo había acunado, alimentado y amado durante 5 años. El niño que llevaba mi apellido. El niño que, según este papel, tenía un 0.0% de probabilidad de ser mi hijo. Y un 99.9% de probabilidad de ser hijo de mi hermano. No grité. No golpeé el volante. Solo sentí un frío absoluto, una especie de parálisis silenciosa que empezaba en la base de mi nuca y congelaba mis venas. Durante 10 años fui el proveedor, el hijo responsable, el esposo devoto. Hoy, soy el verdugo. Y no tienen ni la menor idea de lo que va a cruzar esa puerta en 5 minutos. Siempre fui el segundo en todo, excepto en una cosa, el éxito financiero. Mi hermano David era el carismático, el atleta, el favorito indiscutible de mamá y papá. Yo era el estudioso, el callado, el que se quedaba en su habitación aprendiendo a programar mientras David traía trofeos a casa y, años más tarde, problemas legales y deudas. A pesar de esa dinámica tóxica, nunca me alejé. La sangre es la sangre, ¿verdad? Eso es lo que mis padres me repetían como un mantra cada vez que David necesitaba dinero para una fianza, para un coche nuevo que terminaría estrellando o para una inversión segura que resultaba ser una estafa piramidal. Y yo pagaba. Pagaba porque quería que me miraran como lo miraban a él. Con orgullo. Cuando conocí a Sarah, sentí que por fin había ganado algo que David no podía tocar. Ella era hermosa, inteligente y, sorprendentemente, parecía preferir mi estabilidad y mi calma al caos encantador de mi hermano. Nos casamos rápido. Mis padres estaban extasiados, no porque yo fuera feliz, sino porque Sarah venía de una buena familia y eso elevaba el estatus social que ellos tanto anhelaban pero que nunca pudieron costear. El problema llegó cuando intentamos tener hijos. 2 años de intentos fallidos. Médicos, pruebas, lágrimas. En ese entonces, los doctores nos dijeron que teníamos incompatibilidad idiopática. Básicamente, no había una razón clara, simplemente no sucedía. Yo me sentía roto. Sarah estaba devastada. Entonces, milagrosamente, sucedió. Leo nació. Fue el día más feliz de mi vida. Leo era perfecto. Tenía el cabello oscuro, como el mío y el de David, pero tenía unos ojos verdes intensos que venían de la familia de mi madre. Desde el minuto 1, me volqué en la paternidad. Reduje mis horas en la empresa que fundé, contraté personal para poder trabajar desde casa y no perderme ni un solo paso, ni una sola palabra. David, por su parte, siempre estaba cerca. Demasiado cerca, pensaba yo a veces, pero lo atribuía a que quería ser el tío genial. Mis padres prácticamente se mudaron a nuestra casa de invitados los fines de semana. Todo parecía una postal de la familia perfecta. Yo ponía el dinero, la casa, los viajes a Disney, los colegios privados. Ellos ponían la unión familiar. La burbuja estalló hace 3 semanas. El 5º cumpleaños de Leo. Había organizado una fiesta enorme en el jardín. Castillos inflables, catering de lujo, todo lo que un niño de 5 años podría soñar. Yo estaba dentro de la casa, en la cocina, buscando más hielo. La ventana que daba al patio lateral estaba entreabierta. Escuché la voz de mi madre. Estaba susurrando, pero el tono era inconfundiblemente agudo. Ten cuidado, David. Está siendo demasiado obvio, dijo ella. Vamos, mamá, es su cumpleaños. Tengo derecho a estar con él, respondió David. Su voz sonaba arrastrada, probablemente ya llevaba un par de cervezas encima. Tienes derecho a ser su tío, intervino la voz de Sarah. Mi esposa. Su tono no era de reprensión, sino de complicidad. Recuerda el plan. Si Mark sospecha algo, se acabó el grifo. Y sabes que sin su dinero, este niño no tendría este futuro. Me quedé helado. El hielo me quemaba las manos, pero no podía soltar la bolsa. Lo sé, se rió David. Pero es difícil no presumir. Míralo. Menos mal que sacó mis ojos y no los de ese aburrido de mi hermano. La genética es caprichosa, pero al menos ganamos donde importaba. Cállate, dijo mi padre, que también estaba allí. Mark es el padre en el papel y en el banco. Eso es lo único que nos importa. David, tú pusiste la semilla, pero Mark pone la tierra. No lo arruines por tu ego. El mundo se inclinó sobre su eje. Sentí náuseas. Una bilis ácida subió por mi garganta. Solté la bolsa de hielo sobre la encimera con cuidado de no hacer ruido y me deslicé hacia el pasillo, respirando como si me hubiera golpeado un tren. ¿La semilla? ¿El grifo? Salí al jardín minutos después, con una sonrisa que sentía agrapada a mi cara con alambre de púas. Los vi a todos allí.
Sara me besó en la mejilla, David me dio una palmada en la espalda y mis padres me sonrieron con esa benevolencia falsa que ahora veía con claridad cristalina. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada interacción de los últimos 6 años. Las miradas. Las veces que Sara y David se quedaban solos ordenando mientras yo trabajaba. La insistencia de mis padres en que David pasara tiempo con Leo. Al día siguiente, tomé un cepillo de dientes de David que él guardaba en el baño de visitas y varios cabellos de Leo de su almohada. Envié las muestras a un laboratorio privado en otro estado, pagando el extra por la máxima urgencia y discreción. Y aquí estoy ahora. Con el resultado en la mano. No solo me engañaron. Me convirtieron en su plan de jubilación y crianza. Diseñaron una vida donde yo pagaba la existencia de lujo para el hijo de mi hermano y mi esposa. Podría entrar ahora mismo y gritar. Podría dispararles a todos. Podría quemar la casa. Pero eso sería demasiado rápido. Demasiado misericordioso. Ellos han jugado conmigo durante una década. Yo voy a jugar con ellos durante una semana. Pero mi juego va a ser definitivo. Guardé el sobre en mi chaqueta. Me sequé el sudor frío de la frente y entré en la casa. «Papá», gritó Leo al verme. El dolor que sentí al verlo correr hacia mí fue indescriptible. Lo abracé. Él no tenía la culpa. Él era una víctima más de estos monstruos. Pero al levantar la vista, vi a Sara y a David sentados en la mesa, revisando folletos de vacaciones. «Amor, pensábamos que tal vez este verano podríamos ir a Italia», dijo Sara, sonriendo. «Tus padres y David podrían venir. Sería genial para Leo». «Italia», repetí, saboreando la ironía. «Suena costoso». «Bueno, la empresa va bien, ¿no?», intervino David, mordiendo una manzana de mi frutero. «Además, nos lo merecemos». «Sí», dije, mirándolo directamente a los ojos, esos ojos que ahora reconocía idénticos a los de mi hijo. «Nos merecemos exactamente lo que vamos a recibir». Día 1. La preparación legal. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Fui a ver a mi abogado, un hombre llamado Harlan que tiene fama de ser un tiburón sediento de sangre en los divorcios. Cuando le mostré los resultados de ADN y le conté la conversación, Harlan dejó de tomar notas. Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz y me miró con una mezcla de horror y emoción profesional. «Mark», dijo con voz grave, «esto no es solo adulterio. Esto es fraude de paternidad. Y dado que tus padres están involucrados, podemos argumentar conspiración para defraudar. ¿Quieres ir por el divorcio o quieres ir por la aniquilación total? Quiero que se queden sin nada, Harlan. Quiero que cuando esto termine, no tengan ni donde caerse muertos. Pero necesito tiempo para mover los activos». Pasamos las siguientes 48 horas blindando todo. Como la empresa era herencia de mi abuelo materno, que odiaba a mi padre, irónicamente, y la hice crecer antes del matrimonio, y teníamos separación de bienes, Sara no tenía acceso directo a las acciones. Pero la casa, las cuentas conjuntas y los coches eran vulnerables. Vacié las cuentas conjuntas. Dejé exactamente $10 en cada una. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales que usaban mis padres y David, sí, yo pagaba sus tarjetas. Puse la casa a la venta a través de una empresa fantasma que podía ejecutar un desalojo en 30 días. Día 3. La guerra psicológica. Llegué a casa y encontré a mi madre llorando en la cocina. Sara estaba intentando consolarla. «Mark, algo pasa con las tarjetas», dijo Sara, visiblemente nerviosa. «Tu madre intentó pagar la gasolina y fue rechazada. Yo intenté comprar en el súper y también». «Ah, sí», dije con calma, sirviéndome agua. «El banco me llamó. Hubo una alerta de fraude masivo. Han congelado todo temporalmente». «¿Fraude?», preguntó David, entrando desde el patio. «¿Cuánto tiempo va a tardar? Necesitaba comprar unas cosas para el coche hoy». «No lo sé, David. Tal vez semanas. Están investigando gastos sospechosos de los últimos años. Parece que alguien ha estado desviando fondos». Vi cómo el color desaparecía de la cara de mi padre. Él había estado administrando una pequeña cuenta de inversión para mí. Por supuesto, yo sabía que robaba un poco, pero lo dejaba pasar. Ahora, la amenaza de una auditoría real lo aterraba. «¿Van a investigar todo?», preguntó mi padre. «Todo. Hasta el último centavo. Si alguien ha robado, irá a la cárcel. Pero no se preocupen, nosotros somos una familia honesta, ¿verdad?». El silencio en la cocina fue sepulcral. Sara se mordía las uñas. David miraba al suelo. Disfruté de ese silencio como si fuera un vino añejo. Día 5. El movimiento maestro. Decidí que el golpe final debía ser en público. O al menos, en un entorno donde no pudieran montar una escena sin humillarse aún más. Invité a todos a cenar el domingo. Les dije que tenía una solución para los problemas del banco y una gran noticia sobre el futuro de la empresa. Ellos estaban desesperados. Durante 2 días habían vivido sin mis tarjetas.
David me había pedido dinero en efectivo para cigarros y le dije que no tenía. Ver a mi hermano mayor, el macho alfa, mendigar $20 fue patético. Llegó el domingo. Preparé una cena asada. La atmósfera era tensa. Todos esperaban que yo sacara la chequera y arreglara sus vidas como siempre. Bueno, dijo mi padre, limpiándose la boca con la servilleta. ¿Cuál es la gran noticia, hijo? Me puse de pie. Saqué un paquete de sobres Manila de mi maletín. Como saben, el banco está investigando fraude. Eso me hizo pensar mucho sobre la verdad y la honestidad en esta familia. Entregué un sobre a Sarah. Uno a David. Uno a mis padres. ¿Qué es esto? Preguntó Sarah, con las manos temblando. Ábranlo. Es la solución a todos sus problemas financieros. Sarah abrió el sobre. Dentro no había un cheque. Había una demanda de divorcio y una orden de desalojo inmediata. David abrió el suyo. Era una demanda civil por daños y perjuicios, y una copia de la prueba de ADN resaltada en amarillo neón. Mis padres abrieron el suyo. Era una notificación de que dejaba de pagar el alquiler de su apartamento, que estaba a mi nombre, y una demanda por malversación de fondos en la cuenta que mi padre manejaba. ¿Qué significa esto? Susurró Sarah. Sus ojos recorrieron el papel y se detuvieron en la prueba de ADN. Soltó un gemido ahogado y se llevó la mano a la boca. Significa que lo sé, dije. Mi voz era tranquila, casi robótica. No sentía ira. Solo una claridad fría. Sé que David es el padre de Leo. Sé que lo planearon. Sé que me usaron como una billetera humana porque David es un inútil que no puede mantener ni a un hámster, y tú, Sarah, querías la vida de rica pero con el macho de tus fantasías. David se levantó de golpe, tirando la silla. Estás loco. Esas pruebas son falsas. Siéntate, David, le ordené. Y por primera vez en mi vida, mi voz tuvo tal autoridad que él obedeció. No son falsas. Y tengo grabaciones. La fiesta de cumpleaños. La cocina. Menos mal que tiene tus ojos. ¿Lo recuerdan? Mi madre rompió a llorar. No lágrimas de arrepentimiento, sino de víctima. Mark, por favor. Lo hicimos por el bien de la familia. Tú no podías darnos un nieto. David solo ayudó. Tú eres el padre de corazón. No te atrevas, la corté. No te atrevas a usar esa carta. Me manipularon. Me mintieron cada maldito día durante 5 años. Me hicieron creer que yo tenía un problema médico cuando en realidad, Sarah, tú probablemente estabas tomando anticonceptivos hasta que te acostaste con mi hermano. Sarah estaba sollozando, tratando de agarrar mi mano. Me aparté como si tuviera la peste. Mark, te amo. Cometimos un error, pero te amo. Leo es tu hijo, él no sabe nada. Y por eso es por lo único que no los estoy enviando a la cárcel a todos ahora mismo, dije. Leo. Él es la única persona inocente aquí. Escuchen bien, porque solo lo voy a decir una vez. Miré a cada uno de ellos. Estaban destruidos. La fachada de superioridad de mi hermano se había evaporado. La arrogancia de mis padres era ahora puro miedo. Sarah, te vas de mi casa mañana. Harlan, mi abogado, te hará firmar la renuncia a la pensión alimenticia. Si peleas, publicaré las pruebas de ADN y las grabaciones en todas las redes sociales, se las enviaré a tu jefe, a tus amigos y a la iglesia de tus padres. Serás la paria del pueblo. David, ¿vas a renunciar a tus derechos parentales legalmente o vas a empezar a pagar la manutención retroactiva de 5 años? Sé que no tienes dinero, así que irás a la cárcel por impago. Tú eliges. Desapareces de mi vida o te destruyo. Mamá, papá, se acabó el dinero. Se acabó el apartamento. Tienen un mes para buscarse la vida. Y si intentan contactarme, los demandaré por el dinero que papá robó de la cuenta de inversión. Tengo los registros. Pero, ¿y Leo? Preguntó mi padre con voz temblorosa. Es nuestro nieto. Sí, es su nieto biológico. Pero yo soy su padre legal. Y voy a pelear por la custodia completa. Porque si creen que voy a dejar que un niño crezca viendo cómo su madre y su tío padre biológico viven en una mentira, están muy equivocados. Un juez verá el ambiente tóxico que han creado y me lo dará a mí. Me dirigí a la puerta. Tienen hasta mañana a las 10 de la mañana para salir de mi propiedad. Salí de la casa y me subí a mi coche. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor a mi hermano gritándole a mi esposa y a mi madre gritándole a mi padre. Se estaban devorando entre ellos. Como las ratas que son cuando el barco se hunde. 6 meses después. El divorcio finalizó la semana pasada. Sarah intentó pelear al principio, pero cuando mi abogado puso las pruebas sobre la mesa, su propio abogado le aconsejó rendirse. Se fue con casi nada. Ahora vive en un apartamento de una habitación y trabaja de recepcionista. David intentó demandarme por alienación parental. Fue risible. No tiene dinero para un buen abogado y sus antecedentes penales no ayudaron.
Ahora vive en el sótano de un amigo, trabajando en construcción ocasional. Mis padres se mudaron a un estado más barato. No he hablado con ellos, pero sé por una tía lejana que le dicen a todo el mundo que soy un hijo ingrato que los abandonó. Nadie les cree porque todos vieron las pruebas. ¿Y Leo? La prueba de ADN dice que no es mi hijo. Pero hace 2 noches, tuvo una pesadilla. Entré en su cuarto, lo abracé y se calmó al instante. Me miró y me dijo, papá, eres mi mejor amigo. En ese momento supe que la biología es una nota a pie de página. Yo soy su padre. Y voy a criarlo para que sea un hombre íntegro, honesto y fuerte. Todo lo que su padre biológico nunca será. He ganado. Pero la victoria tiene un sabor amargo. Miro a mi hijo y a veces, solo por un segundo, veo los gestos de mi hermano. Y me pregunto si algún día tendré que decirle la verdad, o si esa será la última carga que tendré que llevar en silencio para protegerlo. ¿Hice lo correcto al destruir a mi familia biológica para salvar a mi hijo, o debía haber perdonado lo imperdonable? Si alguna vez te encuentras en una mentira, recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y a veces, trae una cerilla para quemarlo todo.